cultura y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEC, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigor en 1976. Reconoce la importancia de la cultura como un derecho humano fundamental. El pacto establece que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, incluyendo el derecho a decidir su situación política y perseguir libremente su desarrollo cultural, económico y social. El derecho a la cultura en el PIDEC. El PIDEC reconoce explícitamente el derecho a la cultura en su artículo 15, que establece que, 1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Este artículo reconoce la importancia de la cooperación internacional para promover el desarrollo cultural y científico. Además, el PIDEC reconoce que la cultura es un factor clave para el desarrollo económico y social de los pueblos. La cultura como derecho humano. El derecho a la cultura es un derecho humano fundamental que se reconoce en diversos instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la cultura se refiere al derecho de las personas a participar en la vida cultural, a expresar su creatividad, a acceder a bienes culturales y a beneficiarse del progreso científico y cultural. El derecho a la cultura en la práctica. En la práctica, el derecho a la cultura se traduce en el derecho de las personas a participar en la vida cultural. Esto incluye el derecho a asistir a eventos culturales, a practicar artes y tradiciones, y a participar en la creación cultural. Expresar su creatividad. Este derecho se refiere a la libertad de expresión artística y cultural, incluyendo la libertad de escribir, pintar, componer música, bailar, y realizar otras actividades artísticas. Acceder a bienes culturales. Esto incluye el acceso a museos, bibliotecas, archivos, sitios históricos, y otros bienes culturales. Beneficiarse del progreso científico y cultural. Este derecho se refiere al acceso a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Desafíos para el derecho a la cultura. A pesar de los avances en la protección del derecho a la cultura, existen desafíos importantes que impiden su plena realización. Algunos de estos desafíos incluyen la discriminación. Muchas personas son discriminadas por su origen étnico, su religión, su género o su orientación sexual, lo que limita su acceso a la cultura y su participación en la vida cultural. La pobreza. La pobreza limita el acceso a la cultura, ya que las personas con menos recursos tienen menos oportunidades de participar en la vida cultural. La falta de inversión en cultura. Muchos países no invierten lo suficiente en la cultura, lo que limita el acceso a bienes culturales y la creación cultural. La globalización. La globalización puede llevar a la homogenización cultural, lo que puede amenazar la diversidad cultural. Conclusiones. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce la importancia de la cultura como un derecho humano fundamental. Sin embargo, existen desafíos importantes que impiden su plena realización. Es necesario que los Estados tomen medidas para garantizar el derecho a la cultura para todas las personas, incluyendo la lucha contra la discriminación, la reducción de la pobreza, la inversión en cultura y la protección de la diversidad cultural. ¿Puedes proporcionar ejemplos específicos de cómo la cultura se ve afectada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEC, tiene un impacto profundo en la cultura, aunque no lo menciona explícitamente en todos sus artículos. Su influencia se observa en la protección y promoción de diversos aspectos culturales, como 1. Preservación de la diversidad cultural. El PIDEC, al reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación, incluyendo su desarrollo cultural, fomenta la preservación de las culturas indígenas, minoritarias y locales. Esto implica el reconocimiento de sus lenguas, tradiciones, prácticas y expresiones artísticas, protegiéndolas de la asimilación o la supresión. 2. Acceso a la educación cultural. El PIDEC reconoce el derecho a la educación, que incluye el acceso a la cultura. Esto significa que los Estados deben garantizar que la educación fomente la comprensión y el respeto por la diversidad cultural, así como el desarrollo de la creatividad y el talento artístico. 3. Protección de la propiedad intelectual. El artículo 15 del PIDEC reconoce el derecho de los autores a ser reconocidos por sus creaciones, lo que implica la protección de la propiedad intelectual. Esto es crucial para la preservación y el desarrollo de la cultura, ya que fomenta la creación artística y la innovación cultural. 4. Fomento de la cooperación cultural. El PIDEC reconoce la importancia de la cooperación internacional en cuestiones culturales,
lo que ha llevado a la creación de programas y mecanismos para promover el intercambio cultural, la colaboración artística y la difusión de las expresiones culturales. 5. Protección de la cultura en situaciones de conflicto. El PIDEC, al reconocer el derecho a la cultura, también implica su protección en situaciones de conflicto armado. Esto significa que los estados deben tomar medidas para evitar la destrucción de bienes culturales y la violación de los derechos culturales de las poblaciones afectadas por el conflicto. Ejemplos concretos. Bolivia. La Constitución de Bolivia, inspirada en el PIDEC, reconoce la diversidad cultural del país y otorga derechos especiales a los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la educación en sus lenguas maternas y la preservación de sus tradiciones. Sudáfrica. Después del apartheid, Sudáfrica implementó políticas para promover la diversidad cultural y el acceso a la cultura para todos. Esto incluye la creación de museos y centros culturales que celebran la riqueza cultural del país. La UNESCO, una organización internacional dedicada a la promoción de la cultura y la educación, ha creado programas para proteger el patrimonio cultural y la diversidad cultural, basados en los principios del PIDEC. En resumen, el PIDEC tiene un impacto significativo en la cultura, al promover la diversidad cultural, el acceso a la educación cultural, la protección de la propiedad intelectual, la cooperación cultural y la protección de la cultura en situaciones de conflicto. Su influencia se observa en las políticas y acciones de los estados, así como en las iniciativas de organizaciones internacionales como la UNESCO. ¿Este pacto se lleva a cabo? La pregunta de si el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEC, se lleva a cabo es compleja y no tiene una respuesta simple. El PAYASC es un tratado internacional que establece obligaciones para los estados que lo ratifican, pero su implementación es un proceso continuo que enfrenta desafíos. Evidencias de implementación. Aumento de la ratificación. El PIDEC ha sido ratificado por 171 estados, lo que demuestra un compromiso global con sus principios. Avances en políticas. Muchos países han implementado políticas para promover los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación gratuita, la atención médica universal y la protección de la cultura indígena. Organizaciones internacionales. Organizaciones como la UNESCO y la ONU trabajan para promover la implementación del PIDEC a través de programas y mecanismos de cooperación. Desafíos para la implementación. Recursos limitados. Muchos países carecen de los recursos financieros y humanos necesarios para implementar plenamente el PIDEC. Prioridades políticas. Los gobiernos a menudo priorizan otros objetivos políticos y económicos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Desigualdad y discriminación. La desigualdad y la discriminación persistentes en muchas sociedades impiden que todos disfruten plenamente de los derechos económicos, sociales y culturales. Conclusión. El PIDEC ha tenido un impacto positivo en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, pero su implementación es un proceso continuo que enfrenta desafíos. La realización plena de los derechos establecidos en el pacto requiere un compromiso sostenido de los estados, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Es fundamental que se continúen realizando esfuerzos para garantizar que el PIDEC se convierta en una realidad para todas las personas. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la implementación del pacto? Desafíos para la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEC, enfrenta varios desafíos importantes para su implementación efectiva. Algunos de los principales obstáculos son: 1. Falta de recursos. Muchos países, especialmente los menos desarrollados, carecen de los recursos financieros y humanos necesarios para implementar plenamente las obligaciones del PIDEC. La falta de inversión en áreas como la educación, la salud y la cultura limita la capacidad de los estados para garantizar estos derechos para todos. 2. Prioridades políticas. Los gobiernos a menudo priorizan otros objetivos políticos y económicos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La falta de voluntad política para destinar recursos y esfuerzos a la realización de estos derechos dificulta su avance. 3. Desigualdad y discriminación. La desigualdad y la discriminación persistentes en muchas sociedades impiden que todos disfruten plenamente de los derechos económicos, sociales y culturales. Las personas marginadas, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las minorías, a menudo enfrentan obstáculos adicionales para acceder a estos derechos. 4. Dificultad para medir el progreso. Los derechos económicos, sociales y culturales son complejos y difíciles de medir. La falta de indicadores claros y comparables dificulta la evaluación del progreso en la implementación del PIDEC. 5. Falta de conciencia pública.
La falta de conciencia pública sobre los derechos económicos, sociales y culturales limita la presión sobre los gobiernos para que los implementen. Es necesario aumentar la sensibilización sobre estos derechos para que la sociedad civil pueda exigir su cumplimiento. 6. Interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación del PIDEC pueden ser desafiantes, especialmente en relación con la progresividad de los derechos y la obligación de los estados de tomar medidas para lograr su plena realización. Existe un debate continuo sobre el alcance de las obligaciones de los estados y cómo se deben interpretar las disposiciones del PIDEC en contextos específicos. 7. Falta de mecanismos de cumplimiento. El PADASC no cuenta con un mecanismo de cumplimiento efectivo, como un tribunal internacional, lo que limita la capacidad de hacer cumplir sus disposiciones. La dependencia de los mecanismos de monitoreo y reporte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU puede ser insuficiente para garantizar la plena aplicación del pacto. En resumen, la implementación del PIDEC enfrenta desafíos significativos que requieren un compromiso continuo de los estados, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para superar. La realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales requiere un esfuerzo concertado para abordar estos obstáculos y garantizar que todos puedan disfrutar de estos derechos fundamentales. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.